¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú? En esta oportunidad vamos a hablar sobre una decisión de la Comisión de Presupuesto, la de redistribuir 2.850 millones de soles provenientes de los recursos del fenómeno del Niño hacia sectores de regiones, municipios y también para los próximos Juegos Panamericanos. Nos acompaña el congresista Josué Gutiérrez, expresidente de la Comisión de Presupuesto, para hablar sobre este y otros temas. Congresista, bienvenido a Agenda Parlamentaria. Honrado estar acá, como siempre. Bueno, el gobierno tuvo mucha preocupación en el tema del fenómeno del Niño, ¿verdad? A Dios gracias, sus consecuencias no han tenido el impacto que inicialmente se preveía que iban a ser desastrosos. Hemos tenido un niño, digamos, regular. Y, por tanto, se han hecho obras de prevención, pero también hay recursos, digamos, que han sobrado, que no se han utilizado. Estos montos son cerca de 2.850 millones, se van a redistribuir entre regiones, entre municipios y también para los Juegos Panamericanos. Así es. Uno nunca sabe, ¿no? Lo más importante es tener una cultura siempre de prevención, porque no solamente está de por medio el tema de una evaluación estrictamente económica, el impacto que puede tener de manera negativa en la producción nacional, o vale decir en el tema, digamos, de ir ahondando las expansiones agrícolas que tenemos en el norte del país, y lo que ha afectado también las sequías en el sur y parte de la sierra de nuestro país. Sin embargo, como usted lo señalaba, frente a todos los pronósticos de un niño moderado a fuerte, creo que ha sido más de moderado a leve, y eso nos ha permitido, digamos, que los recursos que estaban como una contingencia especial para salir al frente de todas estas emergencias han quedado ahí intactas, en tanto que otros recursos, que es para la prevención, han ido siendo destinados al tema de descolmataciones de ríos, muros de contención, limpiezas de canales de irrigación, de cauces. Creo que también protecciones de las carreteras que estaban en su momento inundadas en un momento determinado con el fenómeno del Niño de la Panamericana Norte. En fin, se ha hecho bastante trabajo, pero hoy día, que ya es post fenómeno del Niño, lo que vemos es que hay recursos que tienen que dar continuidad a una serie de inversiones en el Perú. Y vale decir, aprovechando esta oportunidad, priorizar un evento, un compromiso del país internacional en temas de orden deportivo, y que el país está primero. La imagen de nuestro país tiene que ir corroborado con la participación del sector público y del sector privado. Entonces, el sector público hoy día, en la Comisión de Presupuestos, se ha presentado un proyecto de ley para que se apruebe justamente un fondo especial y que esta puede servir para irse implementando los escenarios deportivos. Son 600 millones que se van a destinar de ese monto para justamente los Juegos Panamericanos 2019. Sí, no, eso es un tema a grosso modo, ¿no? Pero creo que el detalle de cada proyecto y quienes participen en las mismas ya en adelante serán discriminándose uno por uno. Ahora, lo más importante es que la lectura general es que este ahorro permite hacer una redistribución de tal manera que se priorice, como por mandato de la ley está establecido, la continuidad de muchas obras que los gobiernos regionales hoy en estos momentos se están impulsando, ¿no? Pero sin duda deberían ser obras de prevención también, o crearse organismos que se encarguen, tanto en gobiernos regionales como en gobiernos municipales, de ver obras de prevención frente a desastres que no solo son el fenómeno del Niño, huaicos, por ejemplo, en las zonas de sierra, heladas en las zonas también altoandinas. Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, el detalle de estas decisiones en dictamen, es de que hay muchas defensas ribereñas, hay la continuidad a proyectos de inversión que están justamente para prevención de desastres. Y terremotos, que no podemos dejar de lado. Es un tema mucho más complejo. Es preocupante que nosotros, siendo el cordón natural, digamos, de los terremotos en todo el Pacífico, ya en Chile se dio a magnitud de más de 8%, 8 grados. 8 grados, perdón, y en Ecuador también. Así es. Han tenido estragos cada uno a la medida, digamos, de su propia estructura, en sus viviendas, en todo lo que concierne, digamos, a sus edificaciones, ¿no? Entonces, en el sur hemos visto daños materiales inmensos, pero pocas víctimas, ¿no?
En el norte, en tanto, en Ecuador, hemos visto tal vez menos daño material, pero altísimo costo de vida. Entonces, nosotros estamos en la mitad. Que nos va a llegar, nos va a llegar. O sea, ese es como 2 más 2, 4. ¿Cuándo? Así es. Ese es el Ahora, gran detalle. Yo pienso que acá no se ha trabajado en serio a la medida de que los sectores, las entidades rectoras, puedan notificar de lo que es inminente. Las casas en el centro de Lima se van a caer. Las de Quincha están notificadas que se van a caer. Yo no sé cómo así habilitan para que estén como viviendas hoy por hoy. Entonces, mañana, ojalá que no se lamente, digamos, de una decisión oportuna, pero yo creo que debemos ingresar a un terreno. O sea, si no tienes inversiones para poder hacer réplicas de esos monumentos históricos o de lo que significa dentro digamos, del patrimonio de orden cultural, pero por lo menos no pongas en riesgo la vida de las personas, ¿no es cierto? O sea, que es para mí lo más indispensable, lo más importante. ¿Usted cree que, por ejemplo, algunas casas o, digamos, viviendas antiguas de Quincha, ¿no? Deberían de ser demolidas? A ver, es un contrasentido. Por ejemplo, la Plaza 2 de Mayo, usted ve esa casona que se incendió, está a punto de venirse abajo. Pero mira, en la Plaza 2 de Mayo por lo menos ves algo arquitectónico y ves que todavía la casa, en cierta manera, por lo menos de fuera, se puede sostener. Pero vayamos al contorno del Parlamento, de este Congreso. Los barrios altos. Se cae sola, se caen solas. Entonces, frente a eso, con un terremoto de 6, de 7 o de 8, que Dios no quiera jamás llegue acá, las consecuencias y las proporciones de dicho desastre serían incalculables. Frente a eso, yo creo que hay que hoy día trabajar, porque estamos, creo que con los plazos vencidos. Repito, o sea, es inminente, es casi la probabilidad del 100% que en Lima va a haber terremoto. Los ha habido antes, los ha habido en varias oportunidades y los va a haber y seguramente seguirá habiendo porque es parte de una falla geológica que ya está científicamente comprobado. No es un tema de oráculo, no es un tema de ser pitonizo, que mañana probablemente se dé, no, eso es una realidad. Y a pesar de esa realidad, poco o nada hacemos. Y cuando hablo poco o nada hacemos es porque no hemos ido trabajando una política de sensibilización. Si la población estuviera hoy por hoy sensibilizado, que todo el día pasaran los videos del drama que se vive hoy en Ecuador, en los lugares donde ha tenido alta resonancia, sería horrible. Ya lo hemos tenido en Pisco, en Ique, imagínate. O sea que tampoco el Perú no está exento de eso. Si no me refiero a la gran ciudad de Lima, a la gran capital. Estamos preparados, ¿no? Creo que las nuevas edificaciones, lo que se viene haciendo en algunos distritos de Lima, probablemente están más preparados de lo que tenemos acá en nuestro Lima cercado, ¿no? Correcto. Congresista José Gutiérrez, vayamos un poco al tema presupuestal y de prevención hacia el terreno político, en donde también hay terremotos, ¿no? Indudablemente. Analizábamos antes contigo, hay veces mucho terremoto, pero el impacto y el saldo es casi lo mismo, ¿no? Sí, no sé, parece que la magnitud es tan profunda que no se siente mucho eso en la superficie. Yo quería preguntarle, luego de estas elecciones, luego de los procesos electorales que hemos tenido en el Perú, es necesario algunas reformas políticas, ¿verdad? Indudable. Y aquí han quedado pendientes varias aquí en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, la que más se habla y que finalmente se debatió en un momento en el Pleno, pero que no tuvo la aprobación, es el volver a un Parlamento bicameral. Esencialmente por los resultados, por algunas observaciones que han habido a nivel de analistas políticos en el tema, por ejemplo, de la cifra repartidora. ¿Usted cree que esto debería aplicarse algunos cambios? La política es una ciencia social muy interesante. Habida cuenta que lo que nos permite visualizar es un Estado que está en una permanente evolución, una sociedad que es copartícipe de las decisiones del mismo gobierno. Hoy por hoy las redes sociales se han convertido en una herramienta importante de participación ciudadana, con sus opiniones, con sus críticas, pero en fin, participación ciudadana plena, ¿no? Ahora, yo creo que en el Parlamento han habido algunos excesos propios de la organización. Cuando existía una Cámara reflexiva, una Cámara de Senadores, siempre había sobre el soporte, digamos, de una decisión de Estado, una mirada de revisión, de corrección, de observación, y esto hoy día no se da.
Y hoy día nos quedamos entonces ya al resultado de esta primera vuelta electoral y teniendo 73 parlamentarios, una sola de las bancadas, que fue la decisión de la población. Eso no se puede cuestionar y hay que respetar. Lo que sí estoy diciendo es que se hace inviable el manejo de un clima estrictamente democrático. ¿Por qué? Porque las minorías, que son las que también ejercen y tienen representación parlamentaria, van a ser prácticamente desoídas, a la medida que en democracia los votos son los que definen la decisión. Una de las primeras, digamos, acciones que se han conocido luego de las elecciones han sido, por ejemplo, promover ahora propuestas para que las bancadas, como mínimo, no tengan 6, sino 5 representantes. ¿A usted le parece bien esto? Bueno, yo creo que ya es propio del acomodo de cómo, por ejemplo, bancadas como el APRA hoy día quisiera hacer una sola bancada sin necesidad de estar pidiendo la adhesión de otro parlamentario independiente por ahí que pueda incluirse ahí. Y eso está bien porque la categoría de bancada te la da la misma ley y ya no el reglamento. Nosotros nos vamos al reglamento, que por encima de nuestro reglamento está la ley, ¿no es cierto?, de partidos y la cuota de representación, que es el 5%, o en todo caso los 4 parlamentarios que salieran con una lista. Yo creo que 4 parlamentarios que están saliendo elegidos por la población es la bancada natural que tendría que aceptarse en el seno de un parlamento. Correcto. Y entonces que tiene que hacerse la modificación en el reglamento, sí o sí tiene que hacerse. O sea, eso es indudable, prácticamente es necesario que así sea, ¿no? Pero por otro lado, usted planteaba, ¿qué reformas son los que han quedado pendientes? Yo creo que las reformas más que tienen una connotación de orden constitucional. Por ejemplo, que el tema del fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera, que debe ser un órgano totalmente ajeno, digamos, inclusive a adscribirse al mismo Ministerio de Economía y Finanzas o en su momento a la Presidencia del Consejo de Ministros o a cualquier otro órgano, ¿entiende? Tendría que ser de otra, ¿cómo le puedo decir?, de otra dependencia mucho más independiente, con autonomía clara. Y eso hay que darle en la Constitución para que ellos puedan accesar libremente, ¿no es cierto?, a la información de cualquier ciudadano que pueda estar ciertamente investigado sin el trámite de lo que hoy día llamamos en sede parlamentaria o en sede judicial a través de un mandato de un juez, sino más bien como parte de su oficio. Pero en la misma dimensión de lo que es las reformas de orden, digamos, político, a mí me encantaría que de una vez por todas se sistematice la administración electoral. O sea, que haya un código de procedimiento electoral que no existe. Y por eso es que dejarse a la libre interpretación del Pleno de los magistrados determinados actos, como por ejemplo, no aplicar la ley para el señor Alan García o para el Partido Aprista cuando se le pidió que se haga una interpretación del 7% para que pierdan la valla. Entonces ellos tienen que hacerlo, a veces un poco apresurados, cuando las normas del Código Procesal Electoral deberían precisar con claridad, ¿no es cierto?, y sin llevarte a otro campo, deberían precisar, por ejemplo, que las normas que se aplican son ulteriores, o sea, son posteriores a su aprobación y no necesariamente anteriores. Si estos señores ya firmaron un pacto antes con el mandato de otra ley, ¿cómo le vas a aplicar otra? Claro, esa es la interpretación que nosotros hacemos como abogados, pero si eso lo tenemos con claridad en el Código de Procedimiento Electoral o en el Código Procesal Electoral, creo que sería valioso. Y eso debería hacerlo el nuevo Parlamento. El nuevo Parlamento tiene la oportunidad de hacer una revisión al capítulo económico. Y no porque estamos creciendo, estamos creciendo bien. Se necesita profundizar mucho más el tema de la redistribución de la riqueza y sacar algunos temas, ahora que no hay mucho canon, porque ha bajado el precio de los metales, ha bajado los petróleos, ha bajado varias cosas. Como no hay mucho canon, inclusive en gas, como no hay mucho canon, entonces un poco que están volviendo a aterrizar quienes tenían millones sobre millones en cuentas privadas de ahorro en los bancos, ¿no es cierto? Correcto. Reto entonces para el próximo Congreso. Le agradezco mucho. El tiempo nos gana, congresista José Gutiérrez, y mucha suerte en su futuro político. A ustedes, gracias. Muy amable. Congresista José Gutiérrez, representante por la región Huánuco, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú.